Lo habíamos dicho más temprano, recibimos visitas aquí en los estudios de DEM Local. Estoy con los ingenieros Manuel Nogués y, mejor dicho, Manuel Nogués. Ahora sí, Manuel Nogués y Sebastián Loitey. Ellos son profesionales que trabajan en gestión ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado. Y hablando con Carlitos Medina allí en la misma dirección, me decía, tengo dos personas que realmente te pueden ilustrar claramente de todo lo que ya se está haciendo en Maldonado. Y me sorprendo cuando los conozco y me entero de que, bueno, que no hace pocos días que empezaron este trabajo, que ya viene desde hace un tiempo y que además se ha podido avanzar aquí en el departamento de Maldonado sobre el tema del picudo rojo, que mucha gente hasta le resulta curioso y gracioso la denominación de este insecto, pero ya el otro día hablábamos también con una profesional del departamento de Rocha que nos decía de los antecedentes que se han ido creando en nuestro país vinculado a este tema. Ahora queremos focalizar el impacto del picudo rojo en el departamento de Maldonado y pedirles a ellos que no solamente nos cuenten, sino graficando en pantalla con algunas imágenes, podamos saber de qué manera Maldonado se ha preparado para enfrentar este flagelo que yo creo, me parece que todavía plantea más incertidumbres que conclusiones. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Con quién empiezo? A ver. Bueno, inauguramos la conversación. Bueno, nosotros comenzamos con todo esto a mediados de noviembre del 23. Uh-huh. Comenzamos con un tema de monitoreo después de haber tenido instancias a nivel nacional con gente del ministerio sobre un posible avance de la plaga hacia el oeste del departamento. Ahí comenzamos con hacer una red de monitoreo, planificando un poco donde había mayor cantidad de palmeras, que eso se vino con un mapa que van a ver a continuación, que habla un poco del censo. Uh-huh. Y una vez registrado que en algunas palmeras nos dio caso positivo de la presencia del picudo, ahí se comenzó a trabajar en una licitación que se empezó a llevar adelante en agosto del 24. Bien, y es ese primer paneo, digamos, ¿no? Esa primera foto que se intenta sacar del departamento, ¿se hizo en base a todo el registro de palmeras que hay en el departamento, por ejemplo? ¿Cómo se hizo? Eso lo estamos haciendo manualmente. ¿Sí? ¿Palmera por palmera? Sí, a través de una aplicación que tiene la Intendencia, que es el ARGIS. Uh-huh. ¿Qué estamos viendo ahí, por ejemplo? Bueno, ahí lo que tenés es lo que se ha venido registrando. Hay más de 30.000 puntos, o sea que son palmeras registrados, que las registramos en 4 categorías, ¿no? Los puntos verdes que se ven en el mapa son Fénix canariensis en espacios públicos. Como cuando arrancamos a trabajar en Uruguay solo había síntomas en palmeras de esa especie. Uh-huh. Le pusimos como el punto verde. Después tenemos los puntos rojos, rojos no, que son violetas, porque sí. Cambiamos, que son las Fénix en espacios privados. Y después tenemos puntos amarillos, que como te decía recién, como solo había casos de Fénix con ataque de picudo en su momento en el Uruguay, las dejamos en la misma categoría que entran Pindó, Washingtonia y Butiá. Sí. Hoy sabemos que, por ejemplo, en Montevideo ya se han registrado casos de ataques en esas especies, no solo en Fénix, como nos está pasando actualmente en Maldonado. Y después tenemos los puntos naranjas, que son lo mismo, la misma categoría, Butiá, Pindó y Washingtonia en el privado. Eso es un poco, nos ayudó a nosotros para identificar dónde había la mayor cantidad de número de ejemplares juntos, agrupaciones, y cómo determinar la estrategia para hacer la selección, para empezar a hacer los tratamientos. Después ahí también lo que se ve son esas cruces azules, que esas son las zonas donde nosotros hemos hecho endoterapia. Están los 8 municipios cubiertos con endoterapia, donde se priorizaron los ejemplares más antiguos por su valor patrimonial, histórico-cultural, que ya sea plazas, Rambla, por ejemplo, parte de lugares turísticos como el Castillo de Piria. ¿Qué quiere decir endoterapia?
Heloterapia es un tratamiento preventivo. Que le hacen palmera por palmera. Sí, donde nosotros cuando empezamos a estudiar sobre qué tratamiento era el más adecuado para llevar adelante, encontramos el sistema SOSPAN, que son piquetas, que es el único hasta el momento que hemos encontrado de la suficiente evidencia científica, estudiando paper, como para que tengan fundamentos de que han tenido resultados en otras partes del mundo. Y consiste en hacer 3 perforaciones en el tronco a 45 grados y mediante esas piquetas que tienen una tapa para que estén bien herméticas, inyectar el producto. Bien, ¿eso significa que esta es una tarea preventiva o curativa? Sí, es más bien preventivo porque yo creo que también en base al nivel, a la cantidad de población que pueda llegar a tener la palmera, dependiendo del producto y todo, va a determinar el porcentaje de éxito o no en la palmera. Claro, pero ustedes hacen la intervención sin saber si la palmera está afectada. Claro, nosotros, la idea es como, hablando de criollo, es darle herramientas a la palmera para que tenga las defensas altas y si el día de mañana puede llegar a sufrir un ataque, cuando está en etapa larvaria y empieza a comer la fibra, sí, cuando mastica esa fibra, el picudo se ve afectado. Se afecta y se muere. Porque además este tratamiento lo que también te ayuda es a lo que respecto a lo ambiental, es localizado el tratamiento, o sea, solo va a morir lo que esté comiendo. Que es la diferencia, por ejemplo, con duchas, viste, la típica ducha que puede llegar a matar a otra especie de insecto. Esto va a matar solo lo que esté atacando la palmera. Bien, y en este caso el tratamiento, por llamarlo de alguna forma, para utilizar un vocabulario más habitual para quienes nos puedan estar siguiendo, ¿se hace tanto en lugares públicos como privados? No, nosotros, o sea, sí, la empresa que trabaja para la Intendencia, sí sabemos que ha hecho tratamientos a particulares, pero nosotros hicimos una licitación para 1000 palmeras de espacios públicos. Solamente. Sí. Que actualmente. Pero reciben información de las acciones que se van realizando en espacios privados también. ¿Tienen alguna especie de censo, de seguimiento allí? Creo que ahora que han aumentado mucho los casos, sobre todo en la zona oeste, lo que es el municipio de Piriápolis, sí creo que se ha visto una preocupación por la gente y ya nos llama mucho y nos consulta qué tratamiento están haciendo, si hay un contacto de alguna empresa que se encargue. Nosotros lo único que conocemos es la empresa que trabaja para la Intendencia. Y hay hay otra preocupación que en principio es la gran problemática que tenemos, porque tenemos actualmente 190 palmeras afectadas con síntomas que hemos registrado nosotros en recorridas, ya sea de monitoreo, de inspección o lo que sea. Y 131 de esas palmeras están en predios privados, que no tenemos cómo acceder legalmente. Aparte de las 190. No, de las 190, 131 son privadas. Ah, mira. Y esa es la gran limitante que tenemos como Intendencia, porque legalmente no podemos actuar. ¿Pero si notifican ustedes a los propietarios que están afectados? No. ¿O son ellos los que le avisan a ustedes? Muchas veces nos llaman, que a nosotros nos sirve, siempre decimos no nos sirve porque llevamos una trazabilidad de saber dónde hay palmeras afectadas, dónde puede haber un nuevo foco, también empezar a pensar unas futuras estrategias, ya sea de trampeo, caza masiva con trampas, con hormonas, o empezar a ver si tenemos... ¿Qué es eso? ¿Qué quisiste decir ahí? A ver, Manuel. Lo que se realiza es cuando se ejecuta el monitoreo, que se realiza a través de trampas que están ubicadas estratégicamente. Lo que se hace es preparar esas trampas con algunos, de cierta forma podemos decir que son atrayentes. Esos atrayentes están compuestos por 2 hormonas. Esas hormonas lo que hacen es atraer a los adultos a ese lugar, y es la forma que nosotros tenemos de detectar la presencia del insecto en la zona. ¿Y esas hormonas también las introducen en el interior de la palmera? No, esas hormonas se colocan solamente en la trampa.
Y la trampa fuera de... Y las trampas están ubicadas en determinados lugares del departamento. Porque el picudo, ¿cómo se desplaza de una palmera a la otra? ¿Vuela? Sí, a través de vuelo. Mirá. Exactamente, a través de vuelo. Y bueno, y el monitoreo no es menor, porque cuando Seba hablaba del tema de la endoterapia y de la prevención, eso es tal cual. O sea, el monitoreo temprano es lo que a nosotros nos permite anticiparnos y comenzar la prevención. Seguro. Es como ir adelante de la enfermedad. Claro. Es que eso siempre va a ser... Como cualquier otra vacuna. Como siempre va a ser... Más o menos así, ¿no? Va a ser lo más inteligente anticiparnos a la situación, porque una vez que el insecto está instalado en la palmera, la endoterapia puede funcionar o no puede funcionar, y a su vez requiere ser complementado con otro tipo de tratamientos, que bueno, que eso ahí empieza a encarecer lo que es el tratamiento por palmera, ¿no? Entonces siempre nos manejamos con eso, el monitoreo y la prevención, ¿tá? Anticipándonos a los problemas. Esa es un poco la idea de trabajo. Bien. ¿Podemos volver al mapa inicial, Carlitos? Algunas preguntas que no quiero dejar pendientes porque me parecen importantes. Primero, el ingreso del picudo rojo al Uruguay. El otro día la doctora Alicia Rivas, Mercedes Rivas, del Ministerio de Ganadería, nos decía que hay una presunción de que entró por el puerto. Sí, ustedes me decían también, como complemento a esto que entró por el puerto, de que también tienen el dato de que hubo una importación de algunas palmeras también por ahí, por el año 2021. Sí, y que a partir de cuándo se empiezan a detectar estos primeros casos. Creo que cuando se registró por primera vez, si no recuerdo mal, por junio-julio del 22, en la Quinta Capurro, en Canelones. Bien. Después, si miramos el mapa, ¿ustedes tienen de alguna forma la manera de saber si esto se inicia básicamente en casos detectados en Montevideo, Canelones, y después se empieza a recorrer el territorio del país? Bueno, nosotros el primer caso, que es, o sea, lo que ven esos puntos rojos, que hay 3 tonalidades de rojo, porque hay 3 categorías, nosotros lo armamos así, que va lo que es palmeras en espacio público con síntomas, en espacio privado y... ¿Las amarillas son en espacios privados? No, las amarillas son otras especies que entraban, las que era butiá, pindó y washingtonia en espacio público. Pero si ustedes ven donde hay una especie de aros rojos, eso es como el área que se podría mover el bicho, porque en esos lugares es donde hay presencia. Porque se cree que más o menos 7 kilómetros y medio, 10 kilómetros y medio a la redonda, donde se encuentra síntomas de una palmera, podría estar la presencia. Y ahí estamos en la zona más cercana a Canelones, por ejemplo, ¿no? Zona oeste claro. del departamento. Nosotros, el primer caso que lo encontramos en un predio privado, en una casa en Playa Verde. Playa Verde. Fue ahí donde apareció, nosotros le decimos el caso 0, fue la primera palmera con síntomas dentro del departamento que detectamos nosotros. Hoy en día Playa Verde está repleto. Sí, es todo privado y pasa un poco eso, que era la gran limitante que te comentábamos hace un rato. Predio privado, no podemos hacer nada, es un balneario, mucha casa de veraneo, que la mayoría de parte del año está cerrada. Es muy difícil contactar con la gente. Lo que decía Manuel, se encarecen mucho los costos de tratamiento, mucha gente no está dispuesta a llevar adelante un tratamiento, ya sea para cuidar su palmera, como para retirarla el día de mañana si se le murió. Y eso sigue siendo un nido, ¿viste? Va a seguir reproduciendo, se va a seguir ahí y se va a seguir expandiendo. Bien, y la palmera, porque hemos visto, el diagnóstico de que la palmera muere es cuando queda el tronco pelado, digamos, sin vegetación, ahí como un testimonio muerto. En realidad... podríamos decir que sí. Lo que sucede es que las larvas del insecto siguen vivas. Se alimentan de lo que es la yema, el ápice de la palmera. Entonces, muchas veces puede pasar que ese ápice no está lo suficientemente dañado, por más que la palmera pierda las hojas. Muchas veces esa palmera puede llegar a salvarse realizando otro tipo de tratamientos, pero que ya son mucho más caros y son mucho más precisos, más especializados, que es lo que tiene que ver con lo que es la cirugía de palmeras,
que es algo que no hemos empezado en el departamento, pero que bueno, que eso es como lo último para intentar salvar una palmera. Hay un caso muy puntual que estuvo muy de moda, que era la palmera de la cancha de Danubio, que en ese caso sucedió eso. Se terminó realizando una cirugía. Tengo entendido que marchó. Bien. Es lo último que se puede hacer. En estos casos, que la otra alternativa, que es sacarla de raíz. Y la otra alternativa es... ¿Y qué destino? ¿Hay que quemarla para que los insectos no sigan multiplicándose? En su momento se hablaba de quemar, sí. Pero como es muy, no sé, corregimos, tiene mucha agua adentro, la fibra, es muy difícil que den los grados para quemarla y matar lo que está adentro. Lo que se está haciendo en el protocolo es, muchas veces dejan la parte, o sea, cortan el balón, o sea, en vez como que empezás a cortar hasta que ves que está limpio. En rodajas, digamos. Que el estípite está limpio. Lo que hacen es, se haría el protocolo de duchar, claro. Chipear, o sea, cortar, triturar lo que vendría a ser la parte afectada para intentar matar, si llegó a quedar resto, ya sea en cualquier estadio que está la plaga, intentar triturarlo, volver a chipearlo, poner un bolsón y volver a chipearlo y ahí enterrarlo. Y estamos hablando de que son... Eso palmera por palmera. Palmera por palmera. Y igualmente el retiro de los ejemplares es algo que también evaluamos. Hay lugares que han sido los menos por ahora, donde hemos retirado todo el ejemplar, o sea, todo lo que es hoja y todo lo que es tronco. Hay lugares que simplemente hemos retirado y chipeado las hojas junto con solamente la parte afectada del tronco, que generalmente son los 2 metros o el metro que está más arriba, y el resto del tronco lo hemos dejado en muchos lugares. Porque está bajo tratamiento ese tronco ahora. No, el tronco que queda ahí no tiene, al determinarse que no está afectado, queda ahí. En algún otro momento se podrá planificar sacarlo. Ya te digo, depende del lugar, decidimos sacarlo todo o una parte. Pero no vuelve a crecer la vegetación. No, porque no. Tiene un solo punto de crecimiento la palmera, entonces una vez que, lo que decía, cuando muere el ápice. Claro, muere el ápice. Cuando la larva logra comerse el ápice, prácticamente no tiene la capacidad de volver a generar hoja nueva, ya no puede seguir creciendo, no puede hacer más fotosíntesis y termina muriendo la palmera. Y queda como... Ahí estamos poniendo ejemplo. Ahí ya está avanzado, ya se le cayeron todas las palmas. Ahí no hay vuelta atrás. No, eso ya está. Simplemente tratar de evitar que los insectos que puedan estar afectando esos lugares sigan viviendo. Sí, en realidad no, ahí ya no. Ya es muy difícil. No tienen alimento, esos troncos ya están. Claro, eso ya está muy avanzado, ya no tiene ni palmas, nada. Bien, hemos hablado mucho del tratamiento. Hay que hacer importación de esos medicamentos para hacer toda la parte de intervención. Eso lo tiene que importar la intendencia, lo importa el Ministerio de Agricultura y Pesca. Sí. ¿Cómo es la parte administrativa? Nosotros manejamos tratamientos a partir de las resoluciones y las autorizaciones que realiza el Ministerio de Agricultura. El Ministerio mismo, seguro. Lo que ha hecho el Ministerio es habilitar el uso de ciertos productos, de ciertos principios activos, determinadas dosis y demás. Sí. Y además se requiere la firma de técnicos para poder utilizar esos productos. Y esos productos, si bien se compran en el mercado nacional, son principios activos que vienen del exterior, pero que a su vez son principios activos que se utilizan en otros rubros de la agricultura. O sea, no hay ningún producto hoy en día en Uruguay que sea específico para picudo en palmera. O sea, eso no está sucediendo en este momento. Entonces eso también nos ha llevado a tener que adaptar muchas veces esos productos para que funcionen dentro de la palmera, que eso no es un tema menor, ¿no? Y que que muchas veces... Digamos que aseguren el efecto. Exactamente, eso es todo un desafío. Si bien tenemos algún tipo de información que nos va confirmando que esos productos funcionan, también en muchos casos hay cosas que las vamos probando y vamos generando conclusiones y es lo que nos permite ir cambiando hacia adelante lo que vamos haciendo, ¿no? Pero siempre con una base de trabajo en función de lo que está establecido. Es como una especie de investigación que van haciendo también. Y en paralelo... De los efectos que
el medicamento va teniendo, ¿no? En paralelo se genera un aprendizaje. Bien, pero son soluciones muy costosas, eso. Sí. ¿Y eso va de cuenta de quién? ¿De la Intendencia o del Ministerio? Bueno, nosotros nosotros hicimos una licitación para 1000 palmeras. Sí. Y ya hicimos una ampliación se va a tratar 1000 palmeras más. Sí. O sea, estamos hablando de 2000 palmeras y una inversión que supera los $500.000. Claro. A costo de la Intendencia. Seguro. Teniendo. Para palmeras en lugares públicos. Teniendo también la presión de que Maldonado, un departamento turístico, tenemos Punta del Este, uno de los principales bañarios de la región, donde vos vas a la Rambla y hay palmera, vas a la Plaza de los Artesanos y hay palmera, o sea, es parte de nuestro paisaje. Entonces también tenemos una presión, creo, como Intendencia, y está la gran limitante que lo que dice él, o sea, los productos que hoy vendían en plaza o los que están aprobados por resolución para poder utilizar, están dando una mano, pero no, o sea, hacen que tengan poca persistencia dentro del ejemplar, que se hagan muchas repeticiones, que sea muy costoso, o sea, me parece, y es como cada intendencia está intentando hacer lo que puede. O sea, creo que todavía no se ha logrado generar un ensamble de que sea a nivel nacional, de que el gobierno nacional agarre y diga, bueno, esto hay que hacer así. Una política nacional. Claro, o sea, que se... Como con cualquier epidemia. Claro, el SINAE, que se declare que es una emergencia sanitaria, de que empiece, no sé, a haber más respaldo o ayuda, lo que sea, para poder afrontar la plaga creo que la seriedad que esto está llevando. Pensando también lo que hablábamos hoy temprano, está Rocha y los Palmares. Sí, claro. Y nosotros somos la barrera. La barrera entre el puerto y Rocha. Por ahora, digamos, entre comillas, tenemos la suerte que está en la otra punta del departamento. Seguro. ¿No es curioso que el insecto, ojo que las preguntas mías es de pura ignorancia, ¿no? Pido disculpas si causa alguna risa. ¿No es curioso que el insecto que se traslada volando no pueda ser combatido fuera de la palmera? ¿Con alguna especie de fumigación o algo? No, bueno, una forma de lo que hacemos nosotros es lo del trampeo, que él comentaba. Uh-huh. Nosotros a fines del año pasado vino un experto de la FAO, uh-huh, que vino por parte del Ministerio de Ambiente, y él incentivaba y creo que respaldó lo que veníamos haciendo nosotros del tema de usar muchas trampeo masivo, porque es cuando vos atrapás al insecto en su etapa adulta, cuando está fuera de la palmera, porque las hormonas que él comentaba son 2 hormonas. Claro, porque nacen dentro de la palmera. Claro, ellos pueden cumplir todo el ciclo y puede vivir más de una generación dentro de la palmera. Claro. Y una hembra pone a lo largo de su vida adulta hasta entre 300 y 500 huevos. Uh-huh. Pero lo que decía son las 2 hormonas. Una hormona es sexual, hablando del criollo, y la otra es de alimento, de comida. Nosotros ponemos esas trampas, entonces el trampeo masivo lo que te lleva es intentar bajar la población adulta, porque en vez de ir a buscar una palmera para poner los huevos, la hembra, lo que sea, se queda engañada, se mete en la trampa y muere en la trampa. Entonces el trampeo masivo, en su momento se decía de que poner trampa lo que hacía es atraer al bicho hacia un lugar, pero ahora también está la teoría que también sirve para, además de monitorear y saber, bueno, en este lugar hay presencia de la plaga, pero también vamos a reducir la población cazándolos. Claro. Todo eso es manual, digamos. No hay tecnología que pueda permitir el monitoreo a distancia, nada que se parezca. No, actualmente no. Nosotros lo que hacemos con Manuel es cada 15 días salimos a recorrer el departamento y hacemos un monitoreo, que era lo que se veía en la gráfica. Y bueno, vamos viendo, tal trampa, tenemos numeradas las trampas por diferentes municipios. Bueno, acá hay presencia, cada tanto las vamos, si ya sabemos que hay picudo, por ejemplo, y ya vemos palmera afectada, a veces corremos esa trampa y la ponemos en otra zona para empezar a ver si también cómo se va moviendo la plaga, hacia qué dirección va. Y después, junto con la Dirección de Medio Ambiente, a veces hemos hecho vuelos drones
para ver si logramos detectar de hacer detección temprana de síntomas de la palmera desde arriba, que no la podemos a veces detectar desde el suelo. Bien. ¿Y ha sido positivo eso? ¿Se han encontrado? Sí, hemos encontrado. También estábamos viendo cómo era el tema del infrarrojo. Un compañero sí le gusta, tiene mucha facilidad para eso y buscar la forma de con el dron lograr regularlo para a veces por la temperatura de la palmera, a ver si logramos cambiando en el infrarrojo los colores y logramos detectarla aún antes de que empiece a desarrollar síntomas. ¿Han podido comprobar si en alguna época del año actúa con mayor virulencia, digamos, que en otros? Si el invierno o el verano afectan ese sentido. Lo que nos hemos dado cuenta que, o sea, obviamente que el desarrollo del insecto está vinculado a la temperatura y bueno, los picos los estamos teniendo ahí sobre fines de primavera y en el otoño. Son los dos picos de donde siempre registramos mayor cantidad de intermedias, digamos, entre frío y calor. Sí, no son temperaturas extremas. No son temperaturas extremas, pero son las que se determinan ahí, fines de primavera, fines de otoño. Ahí es cuando vemos, siempre nos detectamos los picos de vuelo, que llamamos nosotros, que cuando encontramos más cantidad de insectos adultos en las trampas. ¿Y afectan más algún tipo de palmera que otro? Porque tenemos diferentes tipos de palmeras, ¿no? El insecto, hoy por hoy, marca la preferencia por la palmera Fénix, que es la que vemos habitualmente, por ejemplo, en Punta del Este, la que más hay. La más fina, elegante. La típica de está en Cordero, por ejemplo. La que está en la plaza. En la plaza. La típica de plaza. Que son o la Rambla. No muy altas y sí, más bien anchas. Exacto, las que están en la Rambla y el puerto. Sí. Pero a su vez, también, y ya se Las que veíamos en la foto recién. Claro. Ya se ha comprobado que el insecto también afecta a otras especies que tenemos en la zona. Por ejemplo, el caso de la washingtonia y el caso de palmeras nativas, como la butiá, la pindó, que bueno, que ese es uno de los grandes problemas. Ahora parece generar algo de impotencia el hecho de que no se pueda actuar en los lugares privados, porque en definitiva solucionás el tema en un lugar, pero mañana afectados por casos que se dan dentro de un previo privado, termina afectando lo público. ¿Puede aspirarse a que desde el punto de vista ministerial, como vos decías, declarar esto una plaga nacional, por ejemplo, y tomar medidas? ¿Puede llevar a que eso implique también que desde el Estado se le exija a los propietarios donde están las palmeras en el interior de su propiedad, que puedan entrar a trabajar los técnicos gubernamentales como para de alguna forma atacar tanto? Porque si atacas el mal solamente en el área pública, parece, y si el insecto vuela, no hay manera de mantener el control, ¿no? El tema es que sí, es complicado. El tema es que creo yo, para llevar adelante algo de eso, económicamente necesitamos ayuda del Estado. Sí, seguro. Como intendencia, o sea, estamos hablando de que nosotros a la fecha tenemos más de 30.000 palmeras marcadas. Ponele que no sé cuánto habrá en el departamento, porque además pasa de que vas por la ruta y nacen palmeras guachas en todos lados. Seguro. Capaz que hay más de 100.000 palmeras en todo eso. Claro. Entonces es inviable. Económicamente es inviable que la Intendencia logre afrontar eso sin una ayuda económica del Estado. Bueno, ha sido una charla realmente, una clase magistral. Hemos aprendido una cantidad de cosas que no sabíamos. ¿Hay algo que no les haya preguntado y a ustedes resulta interesante que la gente lo sepa? Porque en definitiva todos ahora tenemos que empezar a prestar atención cuando vemos de repente una palmera, pienso yo, que en su vegetación empieza a secarse, puede llamar la atención. Sí, podemos empezar hay un lugar donde uno de repente si encuentra algún tipo de comportamiento raro en algunas palmeras. No, puede llamar ¿A dónde puede comunicarse? ¿A dónde puede escribir? En principio ahí está el teléfono de la dirección, de la Intendencia. ¿Vos te acordás mejor? No me lo acuerdo el interno, pero eso es simplemente llamar a la central y pedir congestión ambiental, y ahí lo van a derivar a la oficina como para que pueda cambiar la situación. Debe ser el 42223333. Sí, por ahí. No me acuerdo del interno. Por ahí. Pero, por ejemplo, cuando él hablaba cuando tú le preguntaste las temperaturas,
se conoce que el bicho en temperaturas menores a los 15 grados su vuelo baja y se mantiene más adentro de la palmera. Una cosa que hemos visto, que nosotros desde la Intendencia lo hemos cambiado, es la fecha de poda de la palmera. Nosotros empezamos a hacer poda en invierno, porque es cuando hay menos vuelo. Sí. Porque ¿qué pasa? Cuando vos podás, o sea, cortás las palmas, sí, la dañás. Eso desprende la hormona de la comida, vendría a ser, hablando de criollo. Entonces lo que estás haciendo, vos podaste tu palmera y estás llamando el bicho. Bien. Que calculo que puede ser que no pase en zonas donde está libre de la plaga, pero en lugares donde hay plaga, lo único que estás haciendo es se vuelve un blanco fácil de ejemplar. Sí. Después, síntomas que la gente se puede fijar, por ejemplo, cuando ves las palmas y ves como que en la hoja de la palma hay una especie de V así bien prolijita, cortada, eso puede ser síntoma de que haya presencia en la plaga y todavía no se ha manifestado del todo. O muchas veces en las hojas nuevas, arriba de la palmera, que empezás a ver como que se ve media, como que unas hojas están corridas para un lado, como que no está uniforme. Como despeinada, digamos. Claro, como que no está uniforme. Bueno, también es otro síntoma de que ya se empieza a manifestar antes de que la veas como un quincho, chata y que se empieza a secar. Bien. Me extraña que no haya una campaña de concientización a través de los medios de comunicación sobre esto. ¿Puede servir de algo? Yo creo que sí, es un tema que hemos estado hablando en la dirección, tanto con Carlos como con Jorge, sí. De que empezar a ver algo así, ya sea más informativo, no sé si sea una campaña para el dengue, pero un estilo así. Sí, pero por lo menos que nos eduque a nosotros y que cada uno, desde su lugar, cada habitante del departamento, sea alguien que esté atento a lo que pueda estar sucediendo. Creo que les puede servir de mucho. Sí. Que haya una especie de monitoreo espontáneo de todos nosotros. Sí, y que avisemos cuando vemos algo que nos llama la atención. No, eso a nosotros nos serviría, porque es la forma de tener una trazabilidad de las palmeras del departamento y bueno, y saber si hay un lugar que hay presencia y se nos ha escapado a nosotros y capaz que cuando lleguemos al lugar ya es demasiado tarde. Bien. Y me parece que está bueno remarcar y decirle a la gente que la Intendencia desde un primer momento ha estado trabajando en el tema, ¿tá? Vamos a seguir trabajando en el tema. Muchas veces quizás las acciones que realizamos no se ven o hay que informarse un poco más para verlas, pero no es un tema que tengamos descuidado. Apuntamos a seguir trabajando en el tema, a seguir reforzando lo que es la inversión en el tema, ¿tá? Pero obviamente que apelamos a la colaboración de la gente, como hablábamos recién, y a su vez apelamos también a todo lo que se pueda coordinar a nivel nacional, porque esto es una plaga que ya está instalada, es una plaga que ya no es imposible de erradicar, o sea, eso quiere decir que vamos a tener que convivir con la plaga durante muchos años, por lo tanto, todas las acciones que se tomen coordinadamente y nos van a acercar más al objetivo de tener al insecto en un nivel de población bajo control y que nos permita seguir conviviendo y poder seguir teniendo palmeras sanas, ¿verdad? Sí, eso es fundamental. No, y en lo que decía de una campaña de concientización, el hecho de mostrar el trabajo que ustedes están haciendo, porque es la forma de que la gente entienda un poco más sobre el flagelo al cual estamos todos enfrentados, porque acá no hay nadie que se escape una realidad de que las palmeras son parte del lugar donde vivimos, ¿no? Sí. Y que las necesitamos. ¿Sí? Sí, tal cual. Bueno, estuvimos hasta ahora con los ingenieros Manuel Nogués y Sebastián Loitay aprendiendo un montón sobre esto. ¿Se puede llamar plaga ya? Sí, es una plaga. Es una plaga. Sí. Lamentablemente es una plaga. Es una plaga. Sí. ¿Y lo que podemos considerar un insecto? Es un insecto. Es un insecto. Escarabajo, diríamos. Un coleóptero. ¿Y el nombre de picudo rojo nace en Uruguay o ya venía de afuera? No, ya venía. Ya venía. Sí. Y es mucho más fácil que el nombre científico de pronunciarlo. Eso sí, sin duda. Ahí tienen la foto. Hemos estado hablando de ese insecto del que llegaron los muchachos acá hasta ahora. Bueno, hemos aprendido. Comienzo tienen las cosas. Sepan que acá no tienen que esperar que nosotros lo llamemos. Es simplemente que ustedes se comuniquen, vienen acá, va el móvil donde ustedes están. Si ustedes tienen otros elementos de trabajo que se pueden mostrar, que esa campaña de concientización estamos dispuestos a empezarla desde Frecuencia Abierta a favor de todo el departamento. Sí, y de todo el país, porque en definitiva también esto no solamente es un tema del departamento de Maldonado.
Gracias por la presencia. Gracias por la Hacemos invitación. pausa y seguimos aquí en Frecuencia Abierta.